Buenos días a todos los que no había saludado al principio, los que se han incorporado más tarde. Y bueno, tenemos, diríamos, como meta en esta mañana seguir estudiando en este pasaje de Primera de Corintios, que hemos comenzado pues el domingo anterior, no, el otro anterior, que tuvimos el privilegio de poder compartir desde aquí la palabra del Señor. Y bien, vamos a leerlo, primero que nada, este pasaje que hemos titulado para el día de hoy, Cristo, primicias de los que durmieron. Bien, vamos a leerlo y si tienen la Biblia, pues pueden seguirlo juntamente conmigo en la lectura. Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios, el tema lo vamos a centrar en el versículo 20, capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 20 hasta el 26. Pero vamos a leer unos versículos antes para recordar lo del domingo o lo del estudio anterior. Dice el versículo 16, Primera de Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pues bien, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y la meditación que vamos a tener en esta mañana. Bien, pues en estos días, quizás más que nunca, viene a nuestra mente, a nuestra conciencia, pues viene la palabra muerte. Yo no sé ustedes, pero todos los días, cuando uno se acerca a la noticia, a la televisión, para escuchar de las noticias de cómo va resolviéndose esta pandemia, ya no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial, pues dan datos trágicos, ya no tanto de tantos contagiados, personas que se contagian, sino de las muertes, como cada día en unos lugares va aumentando y en otros lugares pues va descendiendo, pero el hecho es que hay muerte, ¿no? Muerte en especial en estos días provocada por este virus, el COVID-19. Pero la realidad es que muerte hay todos los días del año, haya pandemias o no. La muerte es parte de la realidad, aunque parece una paradoja, de la vida del ser humano. Y la tenemos presente. Pero sí que es triste y podríamos decir, terrible el escuchar en nuestra comunidad o en nuestro país tantas muertes diarias por algo, quizás diríamos, aunque no cabe esa palabra, insignificante por su tamaño, pero vemos el daño que hace y que está haciendo pues a nuestra sociedad en todos los sentidos, no solamente a nivel físico de la salud de las personas, sino también cómo se ha paralizado todo. Y si recordamos algo de lo que estuvimos viendo en el primer estudio de este 1 de Corintios 15, que no ha sido un análisis versículo por versículo, sino más bien basado en tres temas, y todos tienen que ver con la resurrección. Y sí que he querido volver atrás en algunos versículos que ya estuvimos mirando en el estudio anterior,
fijémonos si es tremendo el pasaje que estamos estudiando, por lo menos intentando adentrarnos un poquito más en él. Hay mucho más de lo que podríamos ver solamente en estos poco más de 35 o 40 minutos, no sé, porque a veces no puedo controlar bien el tiempo, pero sí que hay muchísimo aquí, tanto que el apóstol Pablo, decíamos de este 1 Corintios 15, que hace una síntesis o un resumen, pero no un resumen cualquiera, como podemos hacer de otra, de cualquier lectura que hagamos, sino que el apóstol Pablo aquí, como maestro que era de la palabra de Dios, y sobre todo inspirado por el Espíritu Santo, como hace un resumen magistral, decíamos, de todo el plan económico de Dios para la salvación. De ese plan de Dios que Él tiene y que Jesucristo en la cruz, no olvidemos, cuando Él murió, en el momento de dar su vida, dijo, consumado es. Totalmente terminado, perfectamente perfecto. Lo que quiere decir esa palabra, consumado es. Por lo tanto, hay un hecho realizado en el tiempo, en el momento en que Jesús de Nazaret muere. Aunque todavía, como dice también la palabra del Señor, todavía no nosotros, a nuestra día a día, a nuestra realidad diaria, todavía no hemos llegado a ello. Hay una realidad, ¿no? Que Cristo murió. Y eso era lo que predicaba el apóstol Pablo. Dice que predicaba a Cristo y a este crucificado. Pero no se queda solamente ahí. Porque el apóstol Pablo, fijémonos hasta dónde, en este resumen que él hace, da gran importancia a la resurrección. De tal manera que dice, si en esta vida, ¿no? Porque si no hay resurrección de muertos, viene a decir en el versículo anterior, tampoco Cristo resucitó. Se quedó allí en la tumba, viene a decir el apóstol Pablo. Si eso sucedió así, si no hay resurrección de muertos, si la realidad de la resurrección no es un hecho tangible, que es real, más real que la vida misma que podemos llevar en estos momentos. Dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. No hay esperanza. Aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir, no hay salvación. No hemos sido perdonados. Estamos condenados a muerte. Una realidad que, como decíamos, se ve cada día, aunque la dimensión de la muerte va más allá, como nos enseña la palabra de Dios, de la muerte física. Y Pablo llega a decir, para que, diríamos, nos adentremos con ganas en este pasaje, si en esta vida que estamos viviendo, quizás rodeado de problemas, de dificultades, de tragedias, de pandemias o de lo que sea, cualquier cosa que pueda haber en nuestra vida, sea tiempos de bonanza o tiempos de crisis. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo y este se quedó en la tumba, no resucitó, dice, somos los más dignos de lástima, de pena, de conmiseración de todos los seres humanos. Y dice el versículo 20, fijémonos cómo el apóstol Pablo nos traslada de un contraste a una realidad. Está contrastando dos cosas, dos realidades que están ahí. Que Cristo realmente murió. Pero si se quedó en la tumba, no sirvió para nada. Por eso viene a decir ahora en el versículo 20 con este más o con este pero. Pero ahora o más ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y este es el versículo, diríamos, central para el estudio en esta mañana. Solamente recordar que estábamos en este capítulo 15 de 1 Corintios, tratando de comprender lo que el apóstol Pablo escribió, y decíamos, sin duda, acerca del tema más importante de la revelación de Dios,
que es el problema de la resurrección. Y hasta este momento, hasta donde llegamos en el estudio anterior, para los creyentes el tema de la resurrección, en este caso los creyentes de Corintios, y quiera el Señor que también para nosotros, el tema de la resurrección tenía que estar bastante claro. Y el argumento fundamental o básico que hemos estado tratando no es tanto que Cristo resucitó y por consiguiente nosotros vamos a resucitar. Espera que me ha saltado aquí el problema de estar conectado a internet. Decía que el tema más importante que estamos tratando, el argumento que estamos siguiendo, no es tanto que Cristo resucitó y por consiguiente nosotros vamos a resucitar. Que ya aclaramos que esto es una verdad clarísima en las Escrituras. Pero hay un argumento más importante. Y esto es bueno que lo grabemos en nuestras mentes. El argumento que hemos estado siguiendo es que Cristo resucitó porque hay resurrección de muertos. Y llegábamos a, creo yo, que llegábamos a la conclusión de que Dios es la resurrección. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, pero allí, como Hijo de Dios, dijo, yo soy, el gran yo soy del Antiguo Testamento, el Dios de la eternidad, que como en una predicación anterior, nuestro hermano José Luis, basada en Colosenses, hablaba de por qué Cristo es digno de ser adorado, porque Él es ese Dios eterno, el que merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Y este fue el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, como Hijo de Dios. Dios es la resurrección. Dios mismo es la resurrección, porque en Él está la vida. Y quisiera que para el estudio en esta mañana guardásemos en nuestras mentes ahora esta realidad. Dios mismo es la resurrección. Por eso es que hay resurrección, porque hay Dios. Cogiendo el argumento, desde aquí en adelante el apóstol Pablo dice, más ahora, o sea, es decir, en función de lo que ya sabemos, de lo que está claro, Cristo ha sido resucitado. Fijémonos, no dice el pasaje Cristo resucitó, si bien es una realidad que él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero en ese dar su vida por nosotros como hombre, el apóstol Pablo dice que como hombre murió. A veces se escucha en un lenguaje, quizás en la, como muchos equívocos que hay en el cristianismo en general, ¿no? Por ejemplo, en Navidad a veces se ve los carteles o una pancarta con un niño recién nacido, pues con una corona y dice, Dios ha nacido. Dios no nació en Belén. Allí nació Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que existe desde la eternidad, pero que fue hecho carne, dice el Evangelio de Juan. Aquel verbo que existía desde el principio, y la palabra principio ahí es el principio sin principio, por decirlo de alguna manera. Fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne, se materializó, se hizo hombre, un ser humano, pero sin pecado. Eso lo aclara la palabra de Dios. Y aquí también nos dice que ahora Cristo ha sido resucitado de entre los muertos. Jesús de Nazaret no se quedó en la tumba.
Y decíamos que esto es una verdad importante que vamos a tratar en esta mañana de ir, diríamos, de analizarlo. Cristo ha resucitado o ha sido levantado, como dice la versión moderna o la interlineal, la Biblia textual y otras versiones que lo traducen muy bien. Y es importante que tengamos en cuenta esta idea, porque si bien es verdad que Cristo resucitó en el sentido de que Él tenía poder para resucitar, cuando Él dice, nadie me quita la vida, citábamos antes, pero yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. Pues bien, si bien es verdad que Cristo resucitó porque Él tenía poder para resucitar, lo más importante y la idea que tenemos que seguir aquí es que Él fue levantado de entre los muertos. Él como hombre, como Jesús de Nazaret. O sea, es importante que nosotros hagamos el esfuerzo no de separar, de dividir o disociar, pero sí de ver la dimensión humana de Cristo, de Jesús de Nazaret, de la que estamos hablando. Dios es la resurrección y la vida. Por lo tanto, Dios no resucita. Dios es la resurrección. Pero Jesús de Nazaret, como personaje histórico, como hombre, murió de verdad y resucitó de verdad, como dice la Escritura, al tercer día. Y el argumento que estamos siguiendo es que Él fue levantado. ¿Por quién? Lo aclara la palabra de Dios, no nuestra inteligencia, sino la palabra de Dios dice que fue levantado por el Espíritu de Dios, que fue el que le vivificó como tal Jesús de Nazaret. Y estoy haciendo, como decía, no esta división o disociación de Jesús como el Hijo de Dios, sino tratemos en nuestra mente de mirarlo como lo que era en realidad también. Hay una realidad que no se puede cuestionar. Es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios mismo. Pero tratemos de ver también la dimensión humana de Jesús. Y por eso dice que el Espíritu de Dios fue el que le vivificó como Jesús de Nazaret y le resucitó. Y esto está también explicado por el apóstol Pablo en otras partes de la Escritura, por ejemplo en Romanos 8:11 que dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que es el Espíritu de Dios el que levantó de los muertos al personaje histórico que era el Hijo de Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, que como hombre había muerto. Mas ahora, dice el apóstol Pablo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Es importante aquí que literalmente la palabra muertos, si lo buscas en un interlineal, literalmente es de los cadáveres. Y el cadáver es algo que está sujeto a corrupción, que realmente ha muerto, que ha cesado la vida biológica. La diferencia entre la muerte de Cristo y otros muertos que ven corrupción, como decíamos, el cadáver es algo que se corrompe, pero Cristo, como leíamos en el Salmo, y ya estaba profetizado en el Salmo 16, no vio corrupción. Y esto es algo importante. Fue un cadáver. Cuando José de Arimatea, como ya vimos en el estudio anterior, fue a pedir el cuerpo de Jesús, dice la Escritura que osadamente entró a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús cuando éste ya había muerto. La Biblia, por los términos que emplea, nos enseña que José pidió el cuerpo y Pilato le entregó, si lo buscan en la Biblia textual o en interlineal, dice que Pilato le entregó el cadáver de Cristo. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y fue certificado por aquel centurión. Realmente murió. Por lo tanto,
José pidió el cuerpo y Pilato le entregó el cadáver. Y esto es muy importante también para lo que estamos viendo. Así que Cristo ha sido levantado de entre los cadáveres, que conlleva el sentido aquí de la corrupción, aunque él no la experimentó, como la pudo haber experimentado Lázaro. Señor, hiede ya, le dice su hermana, porque hace 4 días Lázaro vio corrupción, aunque fue levantado por el poder de Jesús. Fue resucitado, pero una resurrección diferente a la de Jesús de Nazaret. Porque Lázaro sí que fue levantado entre los muertos, pero después volvió a morir. Por eso dice el versículo 20, que es lo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El término primicias aquí tiene una relación con aquel término que se utiliza en Juan 1:1, en el principio. O sea, tiene relación, no es el mismo término, pero tiene una relación con el término en el principio, en el sentido de lo primero de algo. Así que primicia literalmente tendríamos que traducirla como los primeros frutos. Y hace referencia en el Antiguo Testamento, y eso lo vemos muy claro en el pasaje de Levítico, de Deuteronomio, a los primeros frutos que en sus cultos y ceremonias, que especialmente el pueblo de Israel o el pueblo judío ofrecían a Dios como una fiesta muy importante para ofrecer los primeros frutos de las cosechas. De ahí la fiesta de Pentecostés, se ofrecían los primeros frutos de las cosechas. Primicias de los que durmieron. La diferencia fundamental entre la resurrección de Cristo y otros que resucitaron es que Él fue las primicias. Dice aquí el apóstol. Cristo es las primicias. Ahora, si hubo otros que resucitaron antes que Él, estamos viendo incluso en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que Cristo es las primicias? Porque es verdad, en la misma Biblia no es que se contradiga, nos dice que hubo otros que fueron resucitados antes que Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cómo es que dice aquí que Cristo es las primicias? Y otra vez la diferencia está en que todos los que resucitaron volvieron a morir. Y esto anotémoslo, diríamos, en negrita, como lo tengo yo aquí subrayado. Y esta es la primera vez en la historia de la humanidad que un hombre se levanta de entre los muertos para no morir jamás. Anotemos esto, porque es importante. Es la primera vez que un hombre se levanta de entre los muertos para no morir jamás. Por lo tanto, Cristo es las primicias, los primeros frutos de la resurrección, en el sentido de la vida que permanece indefinidamente, la vida que no se acaba jamás. Todos los demás, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, etcétera, todos estos y tantos otros que resucitaron, aún en el Antiguo Testamento, volvieron a morir. Pero Él, Jesús de Nazaret, resucitó para no morir nunca jamás. Por eso dice el Nuevo Testamento que Él es el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:5. El primero que se levantó para no morir jamás. Primicias de los que durmieron es hecho. Y el apóstol Pablo, si seguimos no solamente este pasaje de Corintios, sino también en otros pasajes, es sobre todo el apóstol que relaciona la muerte con el dormir, con el hecho de estar dormido. De hecho, el verbo que utiliza aquí Pablo para dormir es un verbo que significa, literalmente, acostarse en el lecho, dormirse, descansar el sueño de la muerte. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas predicándoles? Y les predicaba diciéndole, he visto que sois muy religiosos, y como el apóstol Pablo le habla acerca de aquel altar que estaban ofreciendo al Dios no conocido. Dice, pues a este
Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Y qué les predica? Les predica acerca de la muerte de Cristo y su resurrección a los griegos. Aquellos que creían que después de la muerte pues no había nada. Por eso dice que se burlaron. Cuando Pablo oyeron lo de la resurrección de los muertos, lo de la resurrección de Cristo, algunos se burlaban y decían, ya te oiremos en otra ocasión. Porque al principio estaban muy expectantes a ver qué, porque era predicador de nuevos dioses. Y ellos en ninguna otra cosa se interesaban, dice allí el texto. Pero cuando Pablo habla de la resurrección, aquellos griegos que tenían puesto el lugar donde enterraban los muertos eran las necrópolis. Necro está relacionado con la muerte, necros, la necrosis de un miembro del cuerpo es que se muere, que se encangrena, que deja de tener vida, y hay que cortarlo y hay que echarlo fuera de ese cuerpo. Por lo tanto, el lugar donde enterraban los muertos, y eso lo sabemos por la historia, era la necrópolis, la residencia de los muertos, donde allí los sepultaban, porque para la gran mayoría de ellos allí quedaban. Ahora, el apóstol Pablo no habla de que no usa aquí el término necros, sino usa el término dormir, como nosotros lo conocemos en español. El hecho de descansar, de estar acostado en un lecho. Ahora, y es cosa curiosa también que es el mismo término de donde se deriva el término que en castellano denominamos como cementerio o imenterio, lugar de reposo, lugar de dormir. Por lo tanto, como una ilustración de la necrópolis, con la entrada del cristianismo, de la verdad de la resurrección de entre los muertos, de necrópolis se pasó a cementerio en el cristianismo. Ya no se le llamaba a ese lugar donde se enterraba la necrópolis, sino el lugar de descanso. Y el que está descansando, como le dijeron a Jesús, sus discípulos, sobre Lázaro, Señor, si duerme, si está descansando, es buena señal de que se va a recuperar. Pues hay una realidad que está tangible aún en nuestra, diríamos, nuestra cultura, aún sin considerar exactamente todas las palabras. La muerte perdió su poder. Ya no tiene ese poder sobre el ser humano, como lo ha tenido, pues, hasta antes de la muerte de Cristo. Él realmente murió, pero en esa muerte venció la muerte. Hay una frase preciosa que usa la palabra de Dios. Oh muerte, yo, ¿quién? ¿El apóstol? ¿Alguno de los profetas? No. El Hijo de Dios encarnado, el Mesías, el que iba a venir profetizado por las Escrituras a este mundo para acabar con el problema del pecado y de la muerte. Yo he venido para que tengáis vida, aquellos que no la teníamos, y para que la tengáis en abundancia. Por lo tanto, con la entrada, o más bien con la muerte de Cristo y su resurrección, se abrió la puerta de par en par a la esperanza de la vida eterna. Antes, lo dice el apóstol Pablo, como gentiles, como gente que no conocía a Dios, que éramos enemigos en nuestra mente y en nuestro corazón, andábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay resurrección de muertos. Y porque hay resurrección de muertos, Cristo resucitó. Y Él, fijémonos, es el único hombre, lo recalco otra vez lo que decíamos antes, en toda la historia de la humanidad, que murió, que resucitó para no morir jamás. Por lo tanto, hay un hombre en los cielos como nuestro representante. Hay un hombre en los cielos, el único resucitado. Y ese es nuestro sumo sacerdote. Podríamos desplazarnos a la carta a los hebreos cuando dice, hermanos, tal sumo sacerdote nos convenía.
porque traspasó los cielos mismos. ¿Quién? Un hombre, Jesús de Nazaret. Dios, como hijo de Dios, como Dios, no podía ser sacerdote. Por eso dice que era necesario que fuese hecho como sus hermanos, semejante a sus hermanos, para que pudiese hacer esa obra de intercesión, de expiación, de ofrecer el sacrificio de sí mismo, en su cuerpo de carne sobre el madero. Diríamos, es asombroso y nos quedamos asombrados ante la realidad de la majestad de Dios mismo. Ese Dios que de una forma es trascendente, que no podemos alcanzar en toda nuestra dimensión y con nuestra mente. Pero que a la misma vez ese Dios inmanente, que se ha hecho tan cercano en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso dice Juan en su primer capítulo que a Dios nadie le vio jamás. Pero ese verbo que fue hecho carne, Él vino para darnos a conocer a Dios, a ese Dios invisible. Pero fue necesario que fuese hecho carne, que se acercase a nosotros, que se hiciese cercano. Literalmente dice, vino a explicarnos, sabemos lo que es la exégesis de un pasaje, ¿no? La explicación de un pasaje de la Escritura. Pues allí la palabra literalmente es, vino a hacer la exégesis de Dios. Jesús, como Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, vino a explicarnos a Dios. Vino a darnos a conocer quién es Dios. Y ese Jesús de Nazaret fue el que el apóstol Pablo aquí está resumiendo, que viene a cumplir todo el plan de la salvación de Dios, realizado, gestado en la mente, diríamos de alguna manera, la interioridad de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que vino a realizarse, a materializarse, a hacerse efectivo en la persona de un hombre, Jesús de Nazaret. Fijémonos en la predicación del apóstol, no quiero echarme fuera de lo que queremos estudiar, pero el apóstol Pedro, cuando predica acerca de la resurrección de Jesús, de dónde hay salvación, dice, y juntamente con el apóstol Pablo lo topan a la par, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ese nombre fue dado a un hombre, Jesús de Nazaret, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y quién es ese nombre? Para que en el nombre de Jesús. Fijémonos que allí el apóstol, porque la Escritura es inspirada palabra por palabra, y no dice para que en el nombre del Hijo de Dios, no. Para que en el nombre de Jesús, un hombre humano, se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso era necesario, como Jesús le dice a aquellos que iban desanimados y tristes después de la muerte de Jesús, aquellos dos que iban al camino de Maús. Oh, tardos de corazón, duros de corazón, tardos para entender lo que las Escrituras han dicho. No era necesario que el Cristo sufriera, padeciera todas estas cosas, y les abrió las Escrituras para que la comprendieran y les abrió el entendimiento para que pudieran comprenderla. Y dice que ellos después notaron lo que confiesan, no ardía nuestros corazones mientras hablaba con nosotros y nos compartía las Escrituras. Por tanto, era necesario, no había otra solución para el pecado del hombre, sino que el mismo Hijo de Dios interviniese en la realidad que había entrado a causa del pecado, ¿no? Como dice el texto, de la mano del pecado entró la muerte. Esa realidad que vemos cada día. Por cuanto, dice el apóstol Pablo, versículo 21, dice, volviendo otra vez al tema, por cuanto, dice, porque por cuanto la muerte entró, la muerte no estaba en el mundo. Está volviendo
el apóstol Pablo aquí literalmente a Génesis capítulo 3. La muerte entró por, literalmente, mediante un hombre. Porque por cuanto la muerte entró mediante un hombre, también, lo que estábamos recalcando antes, por un hombre. Por un hombre. La resurrección de los muertos. Y esto es importante, porque, como decíamos, en el cristianismo nominal, en general, hay cantidad de equívocos, y algunos muy importantes. Y esos equívocos nunca pueden generar esperanza en el corazón de los creyentes, solo pueden generarnos confusión o inquietud o incertidumbre y a veces cierto desconcierto. Y uno de esos equívocos es que Jesucristo resucitó porque era el Hijo de Dios. No. Y la palabra del Señor lo enseña. Jesús no resucitó porque era el Hijo de Dios. Dios es la resurrección, por lo tanto no puede resucitar. La grandeza del hecho está en que un hombre, como hemos estado subrayando, por primera vez en la historia de la humanidad se levantó de entre los muertos para no morir jamás. Jesús no resucitó porque era el Hijo de Dios. Resucitó porque el Espíritu de Dios le levantó de entre los muertos, como hombre. No estamos haciendo esa división, separando a Jesús como hombre de Jesús, del Hijo de Dios que se hizo carne. Pero el que murió en la cruz fue un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado. Por eso dice que pudo llegar a ser, como dice Hebreo, este sumo sacerdote. Hermanos, lo tenemos, dice Hebreos. Este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos para llenarlo todo. Por lo tanto, además dice la palabra de Dios que se levantó de la muerte venciendo la muerte. ¿Quién? Un hombre. La muerte nunca ha vencido a Dios, ni puede. Pero al hombre sí. Y de hecho lo vemos todos los días. Cómo el ser humano, a causa del pecado, está sujeto a la muerte. Y es importante que nos fijemos en el texto. Dice, por cuanto la muerte entró mediante un hombre, y ese hombre es Adán, el primer Adán. Lo sabemos por la Escritura. Adán era un hombre, un ser humano. Dice, también mediante un hombre. Y el apóstol Pablo lo llama el segundo Adán, que lo encontramos en este capítulo más adelante, en el versículo 21, me parece que es. Dice, Jesús de Nazaret, como hombre, la resurrección de los muertos. También mediante un hombre, el segundo Adán, entró la resurrección entre los muertos. Y esto es importante para perder el miedo a la muerte. Como creyentes, como hijos de Dios, como veíamos en el primer estudio, ser hijos de Dios es lo mismo que ser hijos de la resurrección. Y así lo enseña la palabra de Dios. Y es importante para que perdamos el miedo a la muerte. Cuanto más lejos estamos los creyentes de Jesús como hombre, cuanto menos entendamos que un hombre de carne y sangre, que además por el hecho de identificarse con el pecado, se hizo como nosotros. Él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Pero dice la palabra de Dios que fue hecho pecado para identificarse con nosotros. O sea, en ese momento de la cruz era el peor de todos los pecadores, porque cargó en sí mismo, sobre su cuerpo en el madero, los pecados de toda la humanidad. Por eso decíamos que cuanto más lejos estemos de ese hombre hecho pecado que venció la muerte, cuanto más lejos estamos de esto, más miedo vamos a tener a la muerte. ¿Por qué? Porque podemos, como decíamos antes, entender, claro, es que, como algunos dicen acerca de Cristo, es que Él venció la tentación porque era el Hijo de Dios. No. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, dice la palabra de Dios.
Pero como hombre, Jesús de Nazaret sí podía ser tentado. Sí podía ser, la palabra tentado, inducido al pecado. Y eso es una realidad. Como hombre podía haber sido seducido si no hubiera sido un engaño. La tentación allí, y no solamente dice en la palabra de Dios que fue tentado durante aquellos días en el desierto, no, dice que el diablo le dejó por un tiempo y fue tentado en todo. Aclara más adelante la palabra de Dios que fue tentado en todo, según nuestra semejanza o según su semejanza a nosotros, pero él nunca pecó. Pero la realidad de la tentación fue una realidad en su vida. Como hombre fue tentado. Y la tentación no es una realidad. Quiero decir que si Jesús de Nazaret no fue tentado realmente, pues entonces no podía asumir las consecuencias del pecado. No podía tomar nuestro lugar porque no sabría, diríamos, en esa experiencia de su cuerpo de carne, lo que sufrimos los creyentes, los hijos de Dios o el ser humano en la tentación. Y la palabra dice, y lo dice la palabra de Dios, fue tentado en todo. Y ahí ya no podemos añadir nada más. ¿Me entiende Cristo en la tentación? Sí, porque Él fue tentado. Una realidad. Por eso Dios no puede, por eso decía que hagamos en nuestra mente lo que Dios tuvo que hacer para nuestra salvación. Se hizo tentable en la persona de Jesús de Nazaret. El diablo pudo tentarlo, o sea, inducirlo al mal, al pecado. Pero Él usó la herramienta que ha puesto a nuestra disposición. Escrito está. Como dice allí en los Salmos 119 y muchos de los pasajes del Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos ayuda a vencer la tentación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Y Jesús de Nazaret fue lo que usó para defenderse, para luchar. Tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para defenderse de la tentación. Y se defendió contra aquel que conocía también la palabra de Dios. Escrito está, mira lo que dice la Biblia acerca de ti. Si realmente tú eres el Hijo de Dios, y lo está tentando ahí como hombre, si realmente tú quieres salvar a la humanidad, pues mira, todo te lo doy. Si postrado, me adoras. Fue tentado en todo. Por eso decía que cuanto más lejos estemos de ese hombre, Jesús de Nazaret, lejos en nuestra mente, en entender que realmente fue humano, que fue hecho pecado, que venció la muerte. Cuanto más lejos estamos de esto, más miedo vamos a tener a la muerte. Y aunque la muerte es un enemigo muy serio, como veíamos en el primer estudio, es un enemigo que está vencido. ¿Y quién lo venció? Un hombre. Por el poder de Dios, el Espíritu. Y lo que el creyente puede obtener para enfrentarse con la muerte, no lo tenía Jesús de Nazaret. Él se enfrentó a la muerte, diríamos, en esa cruda realidad. Nosotros podemos enfrentarnos ahora a la muerte o con la muerte con la ayuda del poder de aquel que la venció. Pero Él se enfrentó a ella, a la muerte, para morir la muerte de todos nosotros. Y por lo tanto, el asunto entre la muerte de Cristo y nuestra muerte es muy diferente. Él murió la muerte para morir la muerte de todos los seres humanos. Nosotros, cuando morimos, morimos a causa de nuestros pecados. Como dijo aquel ladrón en la cruz, Él ningún mal hizo. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero Él ningún mal hizo y sin embargo estaba allí, en la misma condenación que ellos. Estaba muriendo la muerte de todos los hombres. Por eso el apóstol Pablo, decíamos en este resumen magistral, dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Por cuanto la muerte entró mediante un hombre,
Ahora, la muerte de la que se va a decir aquí que es un enemigo, fijémonos cómo el apóstol Pablo personifica la muerte. Es un recurso literario, la personificación, ¿no? Cómo personifica la muerte en este pasaje hasta el punto que va a decir que es un enemigo. La muerte es algo más que esa realidad que se vivencia con ese sentido de frustración. ¿Qué podemos hacer ante la muerte? Y en estos días lo vemos. Los médicos, los enfermeros, los sanitarios impotentes, tratan de luchar, ¿eh? Y unos viven, la gran mayoría, gracias a Dios, pero otros se tienen que enfrentar que no pueden solucionar el problema de la muerte. Y es algo frustrante. La muerte no es algo, diríamos, natural para el ser humano, aunque vino a ser, ¿eh? Parte de nuestra existencia a causa del pecado. Además, la muerte, como aquí lo personifica como un enemigo, es un enemigo con respecto a los enemigos que tiene el hombre, y el reino de Dios es el enemigo más importante. Dentro de la dimensión de la revelación de Dios hay enemigos. Por ejemplo, el diablo, el cual no es más enemigo que la muerte. Por ejemplo, hablando de determinadas cosas que nos enseñan las Escrituras, de las cosas futuras, de las cosas que tienen que suceder, como el anticristo, el falso profeta, no son más enemigos que la muerte. Ya lo vimos en un momento, en un tiempo anterior. Estos enemigos, el diablo, el falso profeta, la bestia, caen primero ante el poder del reino de Dios. Son vencidos antes que la propia muerte. Todos los enemigos, por poderosos que sean, caen primero. Pero el último enemigo que en caer es la muerte. En el versículo 26. La muerte es el último enemigo en caer. Por lo tanto, la muerte tiene un gran poder. No es cualquier enemigo. Es un enemigo muy serio. Recordemos a Cristo allí en la cruz, en Getsemaní, antes de ir a la cruz, que dice que con gran clamor y lágrimas clamaba, literalmente algunos traducen con gran clamor, con gran llanto y a gritos, clamaba al que le podía librar de la muerte. No era fácil para Jesús de Nazaret enfrentarse a la muerte. No era fácil. No por el hecho de estar clavado ahí en la cruz. Mira, ahí estaban aquellos dos también. El hecho del sufrimiento de Cristo, que lo llevó hasta que se rompieran sus glándulas de la piel, diríamos, que llegó a sudar grandes gotas de sangre por la gran agonía, no era porque iba a morir como un ser humano, sino porque iba a morir la muerte de todos. Iba a ser el maldito por excelencia, maldito el que es colgado en un madero. Iba a sufrir la muerte en todas sus consecuencias, no solamente la muerte física. Cuando la Biblia dice gustó la muerte por todos, está hablando de la plena dimensión de la muerte. La muerte no es solamente la muerte física. De hecho, en Apocalipsis habla de una segunda muerte, la muerte eterna. No la aniquilación de la vida, no. Una vivencia, aunque parezca una contradicción, eterna en estado de muerte, de eterna separación de Dios. Así que es algo que se escapa, diríamos, a nuestra mente el poder analizarlo. Pero la muerte en el sentido que se está hablando aquí no solamente es el derrumbamiento biológico de un ser. La muerte es algo más que cesar de vivir biológicamente. Por lo tanto, la muerte biológica o física es una consecuencia, nos enseña la palabra de Dios, del poder de la muerte. La muerte física es consecuencia del poder de la muerte, porque la muerte está más allá de la muerte física. Por eso dice Pablo, porque así como en Adán, el primer hombre, todos mueren, así también en Cristo todos serán
vivificados. Aquí no se emplea el término de resurrección clásico, ni siquiera el término levantados, como hemos visto también en Jesús, sino que el apóstol emplea el término vivificados. Pero este término no quiere decir que todos los resucitados, porque Cristo resucitó, tienen vida eterna. Todos los que van a resucitar, no todos tendrán vida eterna, pero todos resucitarán. El término aquí vivificado no se decanta en el sentido de que todos los que en Cristo sean vivificados van a tener salvación y vida eterna, porque así como Cristo murió la muerte de todos, ha resucitado la resurrección de todos. Eso es diferente, sean salvos o no. Todos van a resucitar, quieran o no quieran, creyentes y no creyentes, salvos y los que sufrirán la condenación eterna porque Cristo resucitó. Él fue hecho primicias de los que durmieron. Todos serán vivificados, porque muchos de los que se van a levantar de entre los muertos, porque Cristo resucitó, no van a tener salvación ni vida eterna, pero van a tener una permanencia eterna, eso sí. Porque a veces aquí está otro de esos equívocos que decíamos antes. Se piensa como si solo fuésemos a resucitar los creyentes. Va a resucitar todo el mundo, incluso los que no quieren, los que quisieran quedarse ahí para no tener que dar cuenta a Dios. Todo el mundo va a resucitar, pero no todo el mundo va a resucitar para vivir eternamente una integración en Dios, la salvación en Dios. Esa salvación por la cual Cristo vino a morir y vencer y resucitó por nosotros. Eso no va a ocurrir con todo el mundo, y eso está claro en la Escritura. El Señor Jesucristo habló de que un día los muertos escucharían la voz del Hijo de Dios, en Juan capítulo 5. Y ahí entramos en una dimensión importante, porque pueden escuchar la voz del Hijo de Dios los restos de un cadáver, usando el término anterior. Yo creo que cuando él hablaba de que los muertos escucharían la voz del Hijo de Dios, estaba hablando de una cosa que va más allá de los restos de un cadáver. Porque la persona que ha muerto no solamente muere biológicamente, sino que la muerte tiene más dimensiones y en alguna parte, por decirlo de alguna manera, el mundo, del mundo que Dios hizo, donde estén esos que murieron, escucharán la voz del Hijo de Dios. Y los que la escuchen serán despertados como del sueño, usando la misma imagen de la Escritura. O sea, leamos el texto en Juan 5:25 para ver quién resucita y si todos los que resucitan se les aplica el mismo devenir y el mismo futuro. Dice así: de cierto os digo, vendrá la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y aquí el término vivirán es el mismo que serán vivificados, del 15:22 de Primera de Corintios. Pero este vivirán no quiere decir que vivirán eternamente felices con Dios, sino que sencillamente vivirán, o sea, se levantarán de los muertos. Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros, y este es el pasaje que nos interesa, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación, literalmente de juicio o de crisis. Por eso el concepto de vivificar, en este concepto que estamos viendo, vivificar no se decide respecto a qué va a pasar con esos que serán vivificados y que no todos van a ser salvos, en el sentido que entendemos de esa plena realización en Dios, de tener la salvación eterna. No, porque Jesús ya enseña que hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Y ya en el Antiguo Testamento, en Daniel, capítulo 12, se habla también de estas dos dimensiones de la resurrección. Él habla de los que resucitarán para vida eterna y los que resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Por tanto, en el Antiguo Testamento ya se hablaba, y en muchos pasajes de la Escritura,
de la resurrección. El mismo Jesús habló de la resurrección para vida eterna y para castigo eterno. Y Pablo también en Hechos 24:15 habla de manera clara de la resurrección de muertos. Dice, tanto de justos como de injustos o impíos. Cristo no se levantó de entre los muertos solo para que resuciten los creyentes, sino para que la resurrección triunfe en la dimensión que sea y para acabar con el imperio de la muerte. Ese imperio de la muerte no solamente afecta a los creyentes, sino que afecta a los que no lo son. De una manera evidente, afecta a todos los seres humanos por igual. Ahora, ¿cómo y en qué momento va a ocurrir eso de la resurrección que nos dice en este pasaje que hemos leído? ¿Cómo va a ser la resurrección de todos los que serán vivificados? Es una pregunta que viene a nuestra mente al leer este pasaje, el versículo 23 de 1 de Corintios. El apóstol Pablo dice, más, o pero, cada uno en su debido orden. Fijémonos en esta palabra orden, o el término orden, que aquí tiene ciertas connotaciones de terminología militar, que quiere decir cada uno en su grupo, en su compañía, como si estuviéramos en el ejército, en ese orden, en su debido orden. Y ese orden lo marca aquí la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe, ¿cuál es ese orden? Cristo, las primicias. O sea, lo primero. Luego, ¿qué quiere decir la palabra luego? Después, más adelante, ¿no? Los que son de Cristo en su venida. Es decir, Cristo fue el primero que resucitó para no morir nunca más. ¿Quiénes serán los siguientes en resucitar para no morir nunca más? Pues los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, resucitarán los siguientes que nunca volverán a morir. Y además la palabra de Dios aclara, si la segunda venida del Señor se realizara, diríamos, en nuestro tiempo, los que estemos vivos, si viene el Señor y estamos vivos, dice, no pasaríamos por ese estado de muerte, sino que seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, aclara el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando Cristo vuelva en su segunda venida, resucitarán todos aquellos, o sea, los siguientes, en ese luego los que son de Cristo en su venida. Resucitaremos para no volver a morir jamás. Y además, resucitarán en Cristo y formarán parte de todos aquellos que estén integrados en la resurrección para vida eterna y en plena realización en Dios. Solamente esos en su venida. Y luego, o sea, más adelante, el fin. Versículo 24, la primera parte. Ahora, fijémonos que el contexto está hablando de la resurrección y de los que serán vivificados. O sea, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, pero faltan muchos por resucitar aún. La resurrección no será de todos al mismo tiempo, pero todos se levantarán porque Cristo resucitó. Porque igual que Él murió la muerte de todos los hombres, también resucitó la resurrección de todos los hombres. Y dice el apóstol Pablo, y luego el fin. La palabra fin se corresponde al término griego telos, que su significado más exacto, entre varios que hay, sería la realización. El mirar de lejos, esa realización, esa consumación de todas las cosas. La realización, por así decir, de todo el plan salvífico de Dios. Y ahí resucitarán los que no forman parte de los que en otro lugar de las Escrituras llama la primera resurrección. Bienaventurado el santo que participa en la primera resurrección, Apocalipsis 26. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y dice el versículo 26 del capítulo 15, y el postrer, el último, enemigo que será deshecho, abolido, destruido, será la muerte. Postrer aquí significa, es la misma palabra que escatológico, o sea, el último. El último no es el diablo, como decíamos, ni el anticristo, ni el falso profeta, sino la muerte. ¿Y por qué es la muerte el último o lo último?
Pues porque la muerte no estará destruida, aunque ya lo fue en Cristo en la cruz. Es un hecho realizado, como esa frase famosa de Oscar Pullman, ya, pero todavía no. Ya es una realidad en esa dimensión de Dios, de ese plan de Dios, aunque todavía falta por consumarse. En Dios ya está consumado, pero diríamos en nuestro tiempo, que podemos contar, todavía no. No es una realidad porque vemos que cada día mueren personas. Pues entonces la muerte será el último enemigo que será vencido, aunque ya está vencido. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y ya lo venció en la cruz. Pues porque la muerte no estará destruida mientras el último cadáver no se levante de entre los muertos, sea salvo o no. O sea, mientras quede alguien, diríamos, en el universo de Dios, de todos los que han muerto, y esté en ese estado de muerte, la muerte no habrá sido sorbida, no habrá sido destruida del todo, aunque ya es una realidad porque fue hecho en Cristo. Pero en ese tiempo, en esa historia de ese plan de la salvación de Dios, queda por realizar aún. Hasta que el último muerto no resucite, no estará destruida la muerte. Por eso es necesario que todos los seres humanos resuciten. Ya lo hizo un ser humano, el primero en la historia para no morir jamás. Cristo, las primicias. Cristo, primicias de los que durmieron, fue hecho. Luego los que somos de Cristo en su venida, resucitaremos para vivir eternamente, para no morir jamás. Y luego al fin, en el fin de los tiempos, cuando ya todo ese plan de Dios se haya consumado, habrá esa resurrección de los que resucitarán para muerte y condenación eterna. Y será ahí cuando la muerte será ya totalmente destruida. Por eso dice el apóstol Pablo, y no se equivoca aquí, porque es el Espíritu Santo, el último enemigo que será vencido es la muerte. Y esto es un proceso, como hay un proceso en la resurrección. Primero, como dice el apóstol Pablo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso Jesús le dijo a Marta, recuerden que ya creo que terminamos también en el estudio anterior con estos versículos. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y es en él que podemos perder ese miedo a la muerte, ese temor a la muerte del cual el apóstol Pablo habla también en nuestro pasaje, que nos sujeta a servidumbre, a causa del pecado. Y Jesús dice, todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Y recordamos otra vez aquella pregunta de Jesús, que es vital para todo ser humano. Y para nosotros como creyentes que reflexionemos. Cuando Jesús dice, ¿crees esto? Pensemos en lo que hemos visto, en esa dimensión humana de Jesús que tuvo que morir nuestra muerte. ¿Crees esto? Lo hemos integrado en nosotros. Es parte de nuestra vida diaria el saber que sorbida es la muerte en victoria. La victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. ¿Dónde? En un patíbulo de muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Es una realidad que ya fue hecha, lo tenemos ahí anclado en la historia, hace 2000 años ya, pero que será una realidad aún mayor cuando venga la consumación de todas las cosas. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído, tú eres el ungido, el Hijo de Dios, el cual había de venir al mundo. Que esa sea cada día nuestra confesión de fe, con valentía. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho carne, venció la muerte por todos nosotros. Por eso la muerte ya ha sido vencida, y en la medida en que entendamos
que hay un hombre en los cielos, hay un hombre en la gloria, Jesús, el nombre ante el cual se doblarán toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese hombre Jesús murió por nosotros. Diríamos, nos entiende, nos comprende en nuestras luchas diarias. Y no se avergüenza, dice él, de llamarnos hermanos. Es tremendo, ¿eh? Cuando a veces nosotros nos podemos avergonzar. No, él no se avergüenza, aunque nos conoce, aunque ve todo nuestro interior, nuestro ser, todo lo que surge de nuestro interior, que no es otra cosa que pecado. Pero dice, no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Que Dios más grande tenemos. A él sea la gloria. Amén.